La CICIG presenta el financiamiento de la política en Guatemala, un informe sobre la corrupción y las mafias alrededor del sistema de partidos políticos. La CICIG recomienda aprobar con urgencia las reformas a la ley electoral y de partidos políticos propuestas por el Tribunal Supremo Electoral. Gloria Torres, Gustavo Alejos, Arnoldo Medrano y Luis Chávez son de los políticos señalados en el informe por el financiamiento de campañas presidenciales. Falla en el audio en tribunal obliga a suspender tercer día de audiencia en el caso Redes, en momentos en que el Ministerio Público argumentaba su acusación contra los imputados. Nuevo ataque de extorsionadores a bus extraurbano en pleno centro de la antigua Guatemala obliga a nuevo paro. Abre la Feria Internacional del Libro en Guatemala, FILGUA 2015, con una ceremonia de lujo en el Parque de la Industria. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Para todos ustedes una excelente noche. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares e informarle junto a María Luisa Gómez. Gracias, Emilio. Amigos televidentes, estamos listos. Esperemos que usted también, porque tenemos mucha información. Claro que sí, María Luisa, mucha información con la cual empezamos ahora mismo. Y lo hacemos con un informe que fue presentado por la CICIG, donde sobre el financiamiento de la política en nuestro país revela cómo estructuras ilícitas integradas por los políticos generan fondos a través de corrupción para financiar a las agrupaciones políticas. A diferencia de las últimas conferencias que ha ofrecido la Comisión Internacional contra la Impunidad, esta vez Iván Velázquez no explicaba el funcionamiento de una estructura de corrupción vinculada al gobierno. Era más bien el desmantelamiento de la forma en que los partidos políticos se financian. Para ello, el informe académico que la CICIG presentó se basaba en la utilización de estructuras político-económicas por parte de los partidos que constituyen la pieza central para el financiamiento ilícito de la política. Por lo general se aglutinan estas redes en torno a diputados distritales o alcaldes y edifican una estructura de empresas constructoras, proveedoras del Estado y ONGs que les permiten canalizar fondos públicos que a través de comisiones, sobornos o distribución de utilidades posibilitan el reforzamiento y la ampliación de su poder a escala departamental y nacional. Es decir, lo que forma parte del financiamiento privado de los partidos políticos, en realidad es en su mayoría obtenido por diversas formas ilícitas. Lo que en la realidad existe es que esos recursos públicos efectivamente financian la política, pero por la vía de la corrupción. Hasta ayer, que el Ministerio Público y la CICIG solicitaron antejuicio contra 3 miembros del líder por el caso de lavado de dinero y política, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia contaban con 0 denuncias por el delito de financiamiento electoral ilícito en la historia del país. Hay una alta impunidad en delitos electorales, cifras que oscilan entre el 95 y el 100% de impunidad. Es decir, Guatemala es un país propicio para cometer delitos electorales sin ninguna consecuencia. Velázquez resaltó que estas estructuras podrían encontrarse en los 338 municipios del país y señaló que este sistema perverso ha moldeado el sistema de partidos, pues finalmente las agrupaciones no se miden por sus propuestas, sino por la cantidad de financistas que atraen. Por unas elecciones en paz, Lourdes Hércules y Noé Medina. El informe presentado por CICIG señala que también existen otros factores en los que se ve reflejado este financiamiento de los partidos y que resultan teniendo niveles de incidencia en el sistema político. Lo advierten en el cuadro presentado, de qué modo un monopolio en la televisión del sistema VHF existe en el país y de qué manera ese monopolio incide directamente en las elecciones. Pero también en torno a la obra pública hay entramados de corrupción. Este flujo de recursos para la obra pública
alimenta de manera principal el financiamiento de la política, promueve el enriquecimiento ilícito de funcionarios y otras personas vinculadas con estos grupos y finalmente contribuye al empobrecimiento de la mayoría de la población guatemalteca. Edwin Gerson Javier alias Tres Quiebres, candidato a la alcaldía por el Comité Cívico La Milpa de Ipala, Chiquimula, es señalado por la CICIG de integrar grupos del narcotráfico y del crimen organizado que usan el Estado para cometer delitos que involucran cantidades millonarias de dinero. Javier es conocido como un constructor de obras públicas, que además posee una empresa de cable llamada Ipalavisión, y participa desde el año pasado intensamente en proyectos de carreteras y de construcción, abastecimiento de agua y eventos sociales. El trabajo es realizado con más ahínco desde hace varios meses para alcanzar la alcaldía de Ipala. Porque se trata de un empresario que ha sido constructor de obra pública y posee un canal de cable. Aunque se postuló por un comité cívico, al anunciar su campaña mencionó que ha sido abordado por diversos partidos que buscan promoverlo. La postulación de Tres Quiebres a una alcaldía municipal llama poderosamente la atención del comisionado. Hay participación directa de integrantes de grupos criminales como candidatos a cargos de elección. Un caso paradigmático en estas elecciones de 2015 es el que se presenta con el señor Edwin Gerson Javier, conocido como Tres Quiebres, que se ha postulado como candidato a alcalde del municipio de Ipala, Chiquimula. Es un caso particularmente ilustrativo. Cuando sufrió un ataque armado en Gualanzacapa en septiembre de 2010, lo involucraban con los grupos del narcotráfico de la familia Lorenzana y el cartel del Golfo en México. Lo que les digo, y a veces uno anda trabajando tranquilamente y gente que anda haciendo daño a personas que en realidad sirven al país, no como ellos que no sirven para nada. A decir del comisionado, la mayoría de las localidades donde operan grupos del narcotráfico han establecido empresas constructoras que a través de sobornos y del financiamiento de la política se benefician de la asignación anómala de obras públicas que constituyen una práctica sistemática y recurrente. Por unas elecciones en paz, para Noticiero Guatevisión, Lot Álvarez. Y respecto al tema que presentó CICIG este día, veamos el segmento de redes sociales con Esli Melgarejo. Adelante. Buenas noches. Respecto al informe de CICIG, publicamos las notas en nuestras redes sociales tituladas CICIG desnuda el financiamiento electoral en Guatemala. Y Guatemala, país propicio para cometer delitos electorales sin ninguna consecuencia. Les compartiré algunos de los comentarios de nuestra cuenta en Facebook. Enrique Zúñiga escribió: ¿cómo no va a ser un paraíso para las mafias, comenzando con los partidos tradicionales que son los que tienen incrustado a los jefes? No a las elecciones en estas condiciones, basta ya, fuera políticos corruptos. Elizabeth Valdés: estas son las consecuencias negativas de tener un TSE integrado por miembros que han demostrado ineptitud para ejecutar sus cargos y poner entredicho su honorabilidad y lealtad al pueblo. Julio Obregón escribió: esos antejuicios hay que quitarlos e imponer ya la cárcel. Es necesario y justo, es urgente. No podemos dejar a las nuevas generaciones con este país. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales. Soy Esli Melgarejo. Que tenga una feliz noche. Nos vemos mañana. Y al respecto al informe que se dio a conocer hoy sobre el financiamiento a los partidos políticos, nos habló Gerson Sotomayor del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. CICIG se ha ganado a pulso el momento en que pueda sacar y que considere necesario sacar una investigación o sacar un caso. No creo que se hayan engavetado los casos, creo simple y sencillamente existe el principio de selectividad por parte de las instituciones que integran el sector justicia, especialmente el Ministerio Público, que obviamente determina los casos que pueden ir avanzando y las condiciones que existen para que los casos puedan ir avanzando. Hay que recordar que a pesar de la existencia de CICIG desde hace mucho tiempo, no es hasta estos últimos meses, hasta este año, hasta la venida del licenciado Iván Velázquez, que la CICIG empieza a retomar todo lo que, digamos, a plantear los casos más públicos.
El presidente Otto Pérez Molina convocó a una reunión urgente y privada a la Procuradora General de la Nación, secretaria general y más miembros de los asesores legales, después de que el comisionado de la CICIG presentara el informe sobre el financiamiento a los partidos políticos. El vocero brindó declaraciones mientras se realizaba dicha reunión en Casa Presidencial. Estamos a la espera que finalice para tener las conclusiones de dicha reunión, pero básicamente es una asesoría al Ejecutivo con respecto a todo el proceso legal que hay que enfrentar en los próximos escenarios. Estamos hablando de la parte de la campaña política y por supuesto qué escenarios se van a marcar, ¿verdad? Y luego pues todo el proceso del antejuicio, cómo enfrentar las diferentes situaciones legales. Corte, pero al regreso entérese de quiénes son algunos de los señalados de participar en el financiamiento de las campañas presidenciales. No se vayan.